preciosas y preciosos. Bienvenidos al programa Amb el cor obert, donde os invitamos a descubrir el mundo del crecimiento personal y la espiritualidad. Mi nombre es Isabel Moros García y hoy hablaremos con Lidia Freixas Correas sobre el camino de vuelta a ti. Hola, Lidia. Hola, Isabel. Y gracias por venir a Amb el cor obert. Gracias a ti por contar conmigo, es un placer. Te presentas como madre atípica, coach de IFS, de Internal Family Systems, y terapeuta familiar sistémica, además de consteladora familiar. ¡Wow! Empezamos con las preguntas. ¿Cuál fue el motor que propulsó tu búsqueda interior? La verdad es que no sabría poner el contador a cero ahí, ¿no? Me da la sensación que vino de serie conmigo. Una vez escuché decir que habían personas que eran buscadoras y me identifiqué mucho con ese personaje. Quizás sea una parte de mí, eso lo hablamos luego, pero es una parte muy potente, con mucha fuerza y me encanta ella. Tuve unas adversidades, lo que la neurociencia describe como adversidad temprana, de muy bebé, muy pequeña, quizás ya en el útero materno, por un embarazo no deseado y intentos de aborto. Creo que eso define bastante bien la personalidad que tengo. No solo decidí quedarme, hice todo por enraizarme, por venir, por tener un cuerpo que tengo ahora, sino que además quise entender bien de qué iba esto de estar aquí, ¿no? En la tierra, de tener esta forma física y qué es lo mejor que se podía hacer con todo esto. Y esa ha sido mi brújula, la que me ha marcado el norte desde siempre. O sea que me acompaña esa parte desde siempre. Me encanta cómo lo cuentas. Comentas que trabajas desde una mirada sistémica con el cuerpo como vía central para procesar el trauma. Eso fue algo que me costó entender. Me llevó años de terapia, salir de la mente. Era el único recorrido que yo conocía y que conocía bien. Pensar las cosas, sobrepensarlas, ir, venir y tratar de entender con la razón. Hasta que a través de la terapia, del apoyo terapéutico, descubrí técnicas como el EMDR, que tiene que ver con procesar a través del cuerpo, o IFS, que posteriormente ha sido en lo que me he formado, porque para mí tuvo todo el sentido darme cuenta que las memorias de dolor, que aquello que me condicionaba en mi vida, no lo iba a arreglar solo pensándolo. Tenía que viajar más profundo, más adentro. Incluso yoga, prácticas como el yin yoga, que sostiene asanas durante más tiempo, ¿no? Y permite que se oxigene algo profundo. Me empezaron a dar la pista de que todo aquello que causa herida se almacena, se guarda en un lugar que no solo es la cabeza, ¿no? No solo es el cerebro, que está aquí, dentro de una caja, encerrado, sino se distribuye por todo el cuerpo. ¿Y ahí cómo se llega? ¿A través de las palabras? Pues en parte sí y no solo, ¿no? Y hay que ir más, hay que ir a otro trabajo, a otro tipo de herramientas, de recursos. Te caracterizas por una mirada profunda a la hora de procesar sobre las partes internas y los sistemas familiares. Explícanos más sobre esto. Para mí fue oro puro, fue de verdad mágico y marcó un antes y un después en mi vida entender que no soy solo una expresión de mí, que hay una esencia que puede y que de hecho está presente en todo momento conmigo, pero que en mi manera de estar en el mundo despliego como un abanico de distintas partes, unas más espontáneas, divertidas, que responden quizás más a mi niña interior, la que un día fui, que sigue viva en mí, otras más protectoras, que quieren que no sufra, porque saben que lo pase mal y no quieren que lo vuelva a pasar mal. Otras que me distraen, pues porque sienten que desde esa distracción me aportan algo bueno, ya que en su día me funcionó eso, distraerme. Y la magia para mí consistió en darme cuenta que yo no era ninguna de ellas, sino que era esa esencia de la que hablaba hace un momento, que estaba ahí para observar todo aquello, como una mamá,
como una mamá que las mira, las reconoce, las comprende. Y la verdad que, sinceramente, no puedo no dedicarme a lo que me dedico porque me parece como magia, ¿no? Es que la palabra es, ahora todo tiene un sentido. Y digo también, me he formado, ¿no?, en sistémica familiar, en constelaciones familiares, porque eso es lo que me pasa a mí de puertas hacia adentro. Pero no soy un ermitaño que nació por generación espontánea encima de una montaña, ¿no? Nací dentro de un sistema, tengo unos ancestros, encima en mi caso tengo doble árbol genealógico y tenía mucho por reconocer, mucho por integrar de lo que esas experiencias transgeneracionales habían hecho por mí antes de que yo llegara y que me había llegado a mí de alguna manera, aunque no fuera consciente. Entonces ahí para mí radicó mi cambio, mi transformación personal en la que todavía ando inmersa, de entender mejor quién soy yo, teniendo en cuenta de dónde vengo y teniendo en cuenta cómo me he organizado para poder estar mejor en esta vida que es la que estoy viviendo ahora. Estupendo. ¿Y acompañas a niños, adolescentes y adultos, especialmente en situaciones de neurodivergencia y o discapacidad? Que ahí quizás me gustaría que nos pudieses compartir un poquito para los que no dominamos este territorio, así como a sus familias biológicas o adoptivas. Correcto. He hecho lo que se llama, ¿no?, el viaje del héroe. Me he sumergido en las profundidades de la noche, dicen la negra noche oscura del alma, durante varias etapas en mi vida, a lo largo de mi vida, y de algún modo he ido resurgiendo de mis cenizas como el ave fénix, con ayuda, aportando claridad a todo lo que estaba transitando, y desde esa experiencia nació una parte de nuevo en mí que tenía muchas ganas de poder llevar esto al mundo, ¿no? Esto yo parece que lo he entendido o lo he empezado a colocar y ahora voy a ver cómo puedo aportar a otras personas que estén en esos lugares que a veces son en sombra, en esos túneles de los cuales no se ve del todo el final, y ya tenía como esa predisposición dentro de mí hasta que hace 13 años nace mi primera hija, después de 9 meses de muchísimas expectativas, ilusiones, con una discapacidad severa, tiene un síndrome, nació con un síndrome genético, una mutación, y desde ahí es desde donde esa parte que quiere ayudar toma alas, cobra vida. Vuelvo a la universidad a formarme, empiezo como psicología, bueno, no, será mucho, vamos a empezar con algo más suave, coaching en la Universidad de Barcelona y a partir de ahí a crecer como profesional. Lo que me ha traído ha sido inmenso, el acercarme a un mundo que yo rechazaba. Yo huía, pero como el gato del agua, cuando veía personas que tenían una manera muy distinta de estar en el mundo, que yo no podía comprender y me asustaba. Mi padre, siempre digo, tiene como un imán para justamente las personas en situación de discapacidad, y yo desde pequeña íbamos a la playa, si había algún niño con síndrome de Down o alguna neurodivergencia, él lo atraía, siempre estaba en nuestro entorno. Y a mí me generaba un disconfort porque no sabía relacionarme. Y hoy puedo decir que ayer al mediodía estuve comiendo con un amigo mío que tiene mi edad, que tiene síndrome de Down y con el que nos entendemos a nuestra manera y lo amo. Un saludo para Jordi, si me está escuchando, y su familia que confían en mí para acompañarle. Entonces, ¿a qué y cómo les acompaño? Pues primero de todo a dignificarles como personas que somos todos, con o sin discapacidad, con o sin neurodivergencia. El mundo no está todavía, nuestra sociedad actual, presente, no está preparada para esta amplitud de miras, ¿sí? No hay recursos. No hay aprendizaje. No, y no convivimos. Ya si la sociedad o la manera que tenemos de organizarnos es violenta para una persona, supuestamente mira lo que hago aquí, ¿no? Muchas comillas, neurotípica, ¿cómo no lo va a ser para una persona que tiene una manera tan original y distinta de estar en el mundo, ¿no? No hay paciencia, no hay recursos, no hay tiempo. Viniendo para aquí, Isabel, me he cruzado con una maestra
que llevaba un grupo de, los he contado así rápido, creo que eran unos 20 y pico niños, ¿no? Edades, 6 añitos, 7, iban por aquí, por el casco antiguo, caminando, y los niños iban contentos. ¿Y qué hace un niño cuando está contento, Isabel? Grita, levanta la voz, sí. Cantan, saltan. Claro. Pues ella estaba visiblemente contrariada por esa expresión. Yo me pongo en su piel y la entiendo perfecto, porque son de esas cosas que tú dices, estamos molestando, es mediodía, hay silencio aquí en el pueblo y los niños armando lío. Entonces se ha puesto físicamente, se ha enderezado, ¿no? Se ha puesto como muy derecha, los ha mirado y les ha dicho, Puleo, callad, podéis callar, por favor. Y los niños han callado, ¿sabes cuánto tiempo? Yo creo que no ha llegado a 30 segundos. El tiempo de coger aire y... Eso es. Entonces, si no hay recursos, ¿no? Si esa mujer se encuentra sola, cerrando la fila de estos 20 y pico niños, iba otra mujer, ¿no? Con velo, sí, muy bonita también, sosteniendo, acompañando, pero eran 2 para 20 y pico de niños en pleno apogeo, contentos porque iban de excursión a no se sabe dónde. Si no hay recursos para estar ahí desde un lugar de mirada, de presencia para niños supuestamente, otra vez abro comillas, neurotípicos, ¿cómo los va a haber para personas como mi hija, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que desde madres, padres, familiares, en torno de estas personas que han venido al mundo desde este lugar de estar tan distinto a lo que llamamos la mayoría, ¿no? A profesionales como yo que nos estamos dedicando a esto, lo primero es darles un lugar. A ellos y también a sus familias. Familias que convivimos con eso todos los días, ¿sí? 24 horas al día, porque las noches muchas veces tampoco son fáciles. Y para las familias, si para ellos y ellas es darles un lugar, verles y hacer que la sociedad se adapte un poco y crezca en su favor, para las familias es darles también un espacio para vaciado, para compartirse, para quitarse la máscara de aquí no lo puedo decir porque no va a ser entendido, aquí ¿no? Te doy un espacio donde sí te entiendo, y para poder encontrar otras personas afines con quien crecer y impulsar ese cambio en la sociedad que queremos ver conjuntamente. Y ahí hay una vocación total. Siempre digo que por mi trabajo me encanta que cobro porque tengo que vivir y pagar facturas, pero es tan vocacional que lo he hecho durante mucho tiempo cobrando muy poquito o sin cobrar. Y todavía ahora hago colaboraciones totalmente gratuitas porque amo lo que hago y creo profundamente que sí. Que sé que hay desánimo, pero yo invito a las personas a seguir soñando y a seguir viendo, abriendo los ojos a su alrededor y viendo como que sí que la sociedad se transforma. Está pasando. No va tan rápido como nos gustaría, pero está sucediendo. Muy inspiradora. Hablas de la importancia de desmezclarse, de diferenciar lo que es propio de lo que no, con autonomía y compasión. ¿Nos lo cuentas? Bueno, ahora me siento feliz. Hay una parte de mí, vamos a hacerlo así muy práctico, que ha sacado unas alas, ha desplegado unas alas y ha dicho vamos a volar con esto. ¿Por qué? Porque desde que conocí el modelo IFS, gracias a mi mentora y terapeuta Àngels Camps, que aprovecho para saludarla, que me ha dado mucho, me regaló una herramienta que era para mí fundamental, como decía antes, a la hora de procesar mi propio trauma. Soy una persona con trauma complejo, con abandono, con una historia de confusión muy grande a nivel identitario durante más de 30 años. Y al traerme este recurso me trajo la posibilidad de crecer yo interiormente y de ayudar a mis hijos a crecer, ¿sí? De poder también transformar mis vínculos, amistades, familiares, sexoafectivos, y desde ahí llevar eso a la sociedad a nivel profesional. Entonces, ¿qué es desmezclarse? Disculpa un momento, porque Adelante. Quiero decirle a los oyentes y las oyentes que estamos hablando de sistemas de familia interna. Lo digo en español por si alguien quiere buscar más información. Fantástico, que lo hagan, por favor.
Tenemos una comunidad de profesionales IFS que somos varios cientos de personas. Tenemos un grupo de WhatsApp compartido y esta mañana he colgado nuestra foto, Isabel, tuya y mía, y he dicho, voy a evangelizar, voy a evangelizar el mundo. A veces incluso me he preguntado, ¿estaremos en una secta, los de IFS, ¿no? Pero es una secta mundial, no es una secta desde luego, es una corriente filosófica y de pensamiento que da mucho sentido a lo que hemos venido a hacer aquí, en este mundo en el que estamos, ¿no? Con su papá, Richard Schwartz, una persona muy inspiradora, y Gabor Maté, que también no pertenece a la corriente IFS, pero ha hecho mucho, ¿no? Por el trabajo de entender mejor qué pertenece al presente, qué está pasando ahora, y que simplemente es una reacción de mi sistema nervioso, de las partes que un día se desplegaron en mí para ayudarme a sobrevivir a experiencias que fueron muy dolorosas y que ven algo en el presente, intuyen, ostras, esto se parece mucho a eso que sucedió y actualmente, aunque no esté pasando, yo abro, ¿no? Pongo en funcionamiento partes de mí que empiezan a trabajar muy rápido, porque eso sí lo tienen, las partes son muy hacendosas, para que yo esté lo mejor posible, ¿no? Entonces, ejemplo práctico, ¿no? Cuando yo he llegado aquí, me he sentado delante del micro, me ha podido venir el recuerdo de que esto se parecía mucho, y mira que voy en lo profundo, voy al inconsciente, a ese cajón más de abajo, no los de arriba, los de abajo, ¿no? De situaciones en las cuales me he visto expuesta. ¿Quién no? De nuestra edad, por ejemplo, de nuestra generación, se ha visto expuesto en escuelas donde los sistemas pedagógicos, que ahora por suerte ya se ve que están obsoletos, ponían el foco en el examen, en la persona que tenía que demostrar. Yo tengo que demostrar ahora, Isabel, a ti y al mundo, ¿no? Que sé cosas y que además las sé explicar bien, ¿no? Y esa presión, cuando yo me he sentado aquí, tú tan amablemente me has cogido la mano, ha sido muy bonito, has atendido a una parte de mí, igual que se había desplegado, ¿os acordáis la de la mariposa que he dicho antes, que estaba feliz de poder traer esto aquí? Se ha desplegado una que se ha hecho muy pequeña. Y cuando te entrenas un poquito en IFS, en IFS, la ves enseguida y dices, uy, ¿dónde está? Y la localizas incluso en el cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, aquí, en el pecho, ¿vale? Y en boca del estómago también. Entonces yo, que en este sentido soy muy visual, le pongo una imagen. Y mi imagen ha sido una niña que se parece mucho a mí, sorprendentemente. Está un poco replegada sobre sí misma y un poco abrumada por la situación, ¿no? Eso es desmezclarse. Cuando yo puedo ver que hay una que se pone contenta y tiene esas mariposas de las que hablábamos y quiere colaborar, y hay otra que se hace pequeña y se asusta, y esa pequeña que se asusta a veces activa el sistema nervioso central y paso de estar en un estado más suave, como es el estado parasimpático, si nos ponemos un poco técnicos, a una activación, ¿no? De la amígdala y que me pone pues más nerviosa, hace que pueda tartamudear, puedo sudar incluso, puedo tener la necesidad de ver por qué puerta me escapo si esto no va bien, ¿no? Huir. Y puede incluso boicotearme a veces sin quererlo y puedo acabar diciendo cosas que no quería decir. Y para mí la guinda del pastel de desmezclarse es poder observar todo esto desde un lugar de compasión. No necesito para estar hablando aquí contigo que esa niña se marche, ni deshacerme de ella, sino simplemente acogerla, comprenderla, porque es verdad que un día lo pasó mal, hacerme cargo, respirar, que ayuda mucho, Nazaret Castellanos, aquí, neurociencia. Dios la guarde. Maravillosa. Y entonces decir, vale, tú solita no puedes, pero estoy aquí yo. ¿Quién es la que está aquí? Pues a ver, una mujer de casi 50 años, con muchas batallas ganadas, con una experiencia, un aplomo, un enraizarme. Gracias a tu sugerencia nos hemos descalzado. Qué bonito. Un detalle súper sencillo. Y pones los pies en el suelo y pones tu curiosidad ahí y vuelves al cuerpo del que hablábamos antes.
y desde aquí sí se puede. Ahora sí puedo. ¿Sí? Pongo mi creatividad en funcionamiento, mi claridad, y desde aquí sí puedo abordar esta entrevista, además, con placer. Qué preciosidad escucharte. Qué precioso. Gracias. Espero que sirva, que es mucha información de golpe, pero creo que puede ser un ejemplo, así puede ayudar a comprender. Además está narrada con mucho sentimiento, entonces a mí me ha llegado estupendamente bien, espero que a los oyentes también. En la actualidad guías mensualmente numerosos grupos vía presencial y online o en línea, ¿sí? A eso me dedico. Me dedico mayormente también, desde luego, al acompañamiento individual en terapia one-to-one, pero tengo 11 grupos en funcionamiento a los cuales veo una vez cada mes. Y eso hace que cada semana me muevo por el territorio aquí en Cataluña y, como dices, también online. Y estoy acompañando ahora a más de 100 personas. Sí, wow. Eso me está dando una expertise de vida, me está haciendo crecer muchísimo a nivel individual y por supuestísimo a nivel también profesional. Y me hace también muy humilde porque veo el milagro de la humanidad compartida, cómo es, no solo los recursos que yo llevo desde luego esa mirada amorosa, que es algo que me sale muy natural, y recursos para poder estar mejor en el día a día, en nuestra cotidianidad, como decía, como padres y madres en la discapacidad, pero también llevo simplemente el facilitar que haya un espacio donde puedo encontrarme entre iguales, personas eso que renglón más, renglón menos viven experiencia de vida parecida a la mía, y que se dé esa magia, se dé esa oportunidad de la humanidad compartida, de decir, que no soy tan perro verde, espera. Que esto que me pasa, tanto en relación con mi hijo o hija como a mí personalmente, le sucede a otras personas. Que la herida no es algo de lo que me tenga que avergonzar, que es algo que puedo, aunque sea homeopáticamente en ciertos ámbitos, compartir con otras personas, mujeres, hombres, y ver que estamos un poco todos aquí en el mismo baile, ¿no? Y esa magia de la que soy testigo, de nuevo, me hace muy humilde, me hace muy, muy humana y muy agradecida también. Y me apetece, si quieres compartir un poquito para alumbrar a personas que se hayan encontrado como tú, ¿no? en adopción y hayan descubierto más tarde que eran adoptados. No sé, ¿qué les harías llegar a estas personas con tu recorrido? Voy a tener que desmezclarme otra vez, Okay. Isabel, para contestarte. Vamos allá. Ha sido, mira, como una diana impactado, ¿no? Tu pregunta en mí. Lo primero que he notado es que subía el calor. Lo siguiente es que ahora te pediría cortar. Sí, claramente, porque esta pregunta no estaba prevista y es una pregunta que impacta directamente en material sensible mío. La suerte es que tengo esta estrategia de IFS y que te tengo a ti con la confianza plena, ¿no? de saber que estoy en buena compañía. Y desde mi adulta recojo a esa niña que esto lo ha trabajado ya de muchas maneras y sin embargo se activa cuando escucha hablar de que un día salió del útero, ¿no? Que dice la doctora Cefalí-Chavari, me encanta, que es como la primera gran herida que tenemos, es abandonar el útero materno. Imagínate en mi caso si fue una herida que fue nacer, mis padres adoptivos me recogieron y me llevaron y automáticamente, no debió pasar ni una hora desde que yo salí del útero. Y al día siguiente tuvieron que volver corriendo porque se me desató el ombligo. Fueron a la cuna y había, pues bueno, voy a ahorrar los detalles, podéis poner vuestra imaginación en funcionamiento, ¿no? Pero fue muy rápido todo. ¿Qué deseo puede tener un mamífero de vivir? Un mamífero de vivir cuando al nacer es separado totalmente de la madre, ¿no? Ese amor interrumpido del que nos hablan las constelaciones familiares y esa realidad incluso neurológica, de cómo es para ese bebé no escuchar más la voz de su mamá, no oler más ese perfume único de su mamá y sentirse desprotegido. Yo eso, veo tu emoción y también me emociono.
Yo eso lo he llevado dentro durante muchos años. Y la gran felicidad que he tenido es comprobar que, de nuevo, la neurociencia nos avala, nos dice sí, efectivamente, el cerebro de estos niños y niñas queda alterado, la amígdala se forma de una manera distinta y eso te lo llevas para toda la vida. El milagro que tengo es poder acompañar a personas adoptadas hoy en día en sesiones individuales, también he estado haciendo grupales, para transmitirles la idea de que la maleta nuestra nos acompaña en este viaje. No vamos a poder cambiar eso que fue nuestro origen, pero sí podemos aprender a relacionarnos con esa parte que se sintió abandonada y que va por el mundo ansiosa de vínculo, que va por el mundo desde una cierta desconfianza. Aquí estoy nombrando a partes y quizás nombraría una más, esa que cree que no merece. Si la persona que más me tenía que haber querido no pudo, ¿quién me va a querer a mí? Y por lo tanto, ¿cómo me voy a querer yo a mí misma, no? Y ese trabajo es hermoso. Y cuando se despliega y va tomando forma, salen las alas. Y hay otra parte que puede volar y puede hacer cosas bonitas, como dedicarse a esto o escribir un libro, que en eso ando. Qué viaje estamos haciendo hoy. Y también realizas charlas, además de preparar este libro que estás, yo diría, cociendo, ¿no? Sí. Y talleres orientados a la transformación social, ¿no? Que es lo que estamos hablando, ¿no? Desde luego, hay mucho campo por recorrer ahí, hay un área de mejora importantísima y puede desanimarnos el ver que hay tanto por hacernos, como quiero subir una montaña y me planto delante del Everest la primera, bueno, vamos a empezar algo más cerquita aquí en el Montseny. Y descalza. ¿No? Y descalza. Y ahí estoy. Estoy pensando en que las madres y las personas en general que convivimos con la discapacidad así de muy de cerquita, somos embajadoras y embajadores de la pedagogía de la diversidad funcional. Y en la medida en que esté bien para mí, que sea orgánico para mí, es una maravilla pensar que puedo llevar esto al mundo. Este conocimiento que me está trayendo mi vida, que puedo hacer algo más aparte de acompañar a este ser, ¿no?, que me ha elegido para hacer este viaje. También puedo abonar y sembrar semillas, aunque tomen más de una generación, que ya irán floreciendo poco a poco. Y ahí también dedico ese tiempo, ¿no?, a hablar de diseño universal, a hablar de todos los conceptos que tienen que ver con justicia social. Y ahora vas a hacer un taller dentro de poquito, porque lo he visto anunciado. Uh-huh. ¿Cuál de ellos? ¿Van Sí. a salir varios? Pues vamos a ver. El que me has enviado por WhatsApp, que se hace en el Montseny, ¿puede ser? En el Montseny. Hablamos del retiro. Eso es. Voy a guiar un retiro, efectivamente, cerca de Montserrat. Será el fin de semana del 15 de mayo. Es el tercero que guío y está pensado para personas que somos, porque también en mi equipo las 3 mujerazas que me acompañan son también madres especiales, con lo cual está pensado para personas que dedicamos gran parte, por no decir la mayoría, de nuestro tiempo y esfuerzo a sostener y acompañar a familiares que tienen una situación de discapacidad o de dependencia severa. Y cuidar de quien cuida, yo no sé cómo no está más en la agenda de todos los políticos, porque somos las personas cuidadoras las que garantizamos el sostén de esta sociedad en la cual todos y todas somos susceptibles de ser dependientes en algún momento de nuestra vida, y siempre va a tener que haber alguien que garantice esos cuidados, con lo cual lo hago con todo mi cariño y con todo el deseo de que sea transformador para ellas y que les pueda sumar esa experiencia. Uh-huh. Y háblanos de tu creación, Familyness, uh-huh, que hemos ido hablando un poquito de alguna forma, ¿no? Pero concretamente, ¿no?, este precioso proyecto dedicado a cuidar a quienes cuidan, ¿no?, lo que acabas de comentar. Háblanos un poquito cuándo empezó este proyecto. Familyness fue mi tercer hijo. Yo, que soy muy mamá
mamá por convicción, digamos que amo el oficio de ser madre, porque en parte es un oficio, ¿no? Hay mucha dedicación, mucha entrega. Tenía 2 hijos y aunque una vale por 2 y ya era como si tuviera 3, había una pulsión en mí de tener ese cuarto, ¿no? Ese cuarto hijo. Y la vida no estaba de acuerdo con esto. Así que me puso un impedimento básico que es la menopausia para que eso no sucediera. Y se acabó la historia aquí. Se acabó la historia aquí y en paralelo yo ya estaba gestando esta idea de tener un proyecto profesional que sirviera para que todo aquello que yo había trascendido y aprendido con esta experiencia de maternidad, hasta la fecha, porque sigo aprendiendo desde luego, pero en esos primeros 5 o 6 años, todo lo que había confrontado dentro de mí misma, esas partes oscuras que me habían arrastrado hasta lo más profundo, ¿no? Con preguntas del tipo ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y todo lo que había logrado procesar e integrar pudiera servir a otras personas. Y de ahí nace. Luego añadiendo el concepto también de ampliarlo a familias adoptivas que tienen su propio recorrido y sus propias dificultades, ¿no? Al tener esa experiencia distinta de crianza. Estamos escuchando un tema de la lista que me propusiste, se llama Between Moments, de Ran Aldo. ¿Y qué tiene de especial para ti? Primero amo el piano. Cuando vuelva a nacer, iba a decir si vuelvo a nacer, no tengo bastante claro que volveré a nacer. Me dedicaré en profundidad al piano porque es mi instrumento favorito. Entonces me transporta esa posibilidad de lo infinito, de que la vida es mucho más de esto que pensamos, ¿no? Que es ahora, aquí. Y luego su título, ¿no? Between Moments, entre momentos. ¿No estamos siempre un poco entre momentos? Tengo esa sensación de que todo es efímero y a la vez todo permanece, todo está en nosotras. Lo vamos integrando. Me encanta la metáfora de la mariposa, ¿no? Hoy somos oruga, mañana crisálida, luego desplegamos las alas, luego las volvemos a replegar. Y me permite conectar con... Voy a gastar esta palabra hoy, pero es que es la magia de la vida, ¿no? Es lo que no se puede explicar con palabras. ¿Y un libro que nos recomiendes para los oyentes? De la infinidad que debes haber leído. Que he leído y que he comprado porque soy una parte mía, vamos con las partes de nuevo, que es una adicción, ¿no? Estos bomberos que vienen a apagar nuestros fuegos internos, es adicta a comprar libros. Hace un tiempo que he estado hablando con ella, le he dicho que la entiendo, que el saber, el conocimiento le ha dado suelo y le ha dado mucha paz, pero que no podemos seguir acumulando libros que no leemos. Sin embargo, hace un año y algo más de un año, compré el libro de Gabor Maté que mencionaba antes, El mito de la normalidad. No conozco. Y da una perspectiva interesante, ¿no? Es como que te saca de los patrones en los que vivimos todas las personas y te hace mirarlo con perspectiva. Y me abrió nuevas posibilidades. Por lo pronto, la posibilidad de poner en duda que la manera en que siento y pienso y vivo es única o es sana. Me encanta, sí. Isabel, sí. O si es una adaptación. Volviendo al ejemplo de estos niños que corrían antes por aquí, por el casco antiguo, gritando, ¿no? Y cantando y saltando y se les ha mandado silencio, ¿no? Se están adaptando a este sistema. Eso no quiere decir que sea orgánico ni que sea lo natural para ellos. Quizás a su edad lo que tendrían que hacer o lo que sería más natural para ellos sería estar por el bosque, por el campo, en contacto con la naturaleza, ¿no? Así que desde muy pequeñitos se nos va deformando para que encajemos dentro de un sistema, pero la cosa es que nos ha dicho que ese sistema es sano tal y como es. Entonces todos los esfuerzos que yo hago por estar bien dentro de eso que no termina de ser sano, me deforman a mí también por dentro. Y Gabor Maté, de verdad que toda mi fidelidad y mi agradecimiento por su obra, porque me ha despertado mucho. Sí, es una humanidad implacable, ¿no? Su estilo de
escribir, la forma en que te transmite la importancia de regresar a lo esencial en una persona. ¿Cuántas veces, Isabel? Cada instante, ¿no? Cada instante. Cada instante. Sí. Y Lidia, ¿practicas alguna técnica de meditación? Hay una parte de mí que lo intenta profundamente. Lo intenta profundamente. Y ha sido una batalla que alguna vez he tenido que dejar perder. ¿Qué me funciona a mí? Que soy una persona, como he dicho antes, con trauma complejo, tratado, pero al final está. Me funciona todo lo que tiene que ver con sentirme acompañada, es decir, meditaciones guiadas, lugares a los que volver, sonidos, músicas, como la que acabamos de escuchar, y movimiento y contacto con la naturaleza. Ahí es donde yo encuentro mi meditación, en esos espacios. Conducir también me proporciona ese espacio en movimiento. Supongo que hay una parte de mí que se siente más segura si está acompañada desde ese hilo de voz o desde ese hilo musical o desde el propio movimiento se autorregula, ¿no? Esas son mis técnicas. Y la respiración, gracias, como decía antes, a las grandes neurocientíficas que tenemos espirituales aquí en el panorama español hoy en día, que me han enseñado mucho en ese sentido, ¿no? A cómo respirar, cómo exhalar más de lo que inhalo, cómo hago esos ciclos, y ahí sí también es un acto meditativo. Quien quiera contactar contigo, ¿cómo puede encontrarte? Pues a través de las redes sociales, Family, como en inglés Ness, con 2 S, ¿no? Y sí, sobre todo a través de Instagram estoy muy activa. Tengo también la página web, www.familyness.es, y con mucho gusto de conversar y seguir creciendo juntas y juntos. Y háblanos un poquito más sobre los sistemas de familia interna, porque tenemos tiempo, aprovechemos para profundizar un poquito. Muy bien. Vale, he puesto antes un ejemplo y me he centrado mucho en las partes. Ahora me gustaría centrarme en el self. ¿Qué es el self? Pues el self es una palabra que viene del inglés que nos habla de nosotras, nosotros mismos, las personas. Y es una esencia que compartimos todas. Todos los seres vivos estamos compartiendo esa esencia que es como una chispa de vida, algo que está dentro de nosotras. Y me gusta mucho porque Richard Schwartz lo ha hecho muy fácil para poder identificar cuando estoy en self, cuando está esa voz más ancestral, más genuina, presente en mí. Y aparte de decirnos, como nos han dicho desde, ¿no?, tiempos inmemoriales, el budismo, etcétera, que es el observador, ¿no? Cuando medito es el que deja pasar el pensamiento, el que lo observa. Richard Schwartz nos ha proporcionado una clave en base a 8 palabras que empiezan por la letra C, ¿no? Y que son cualidades que definen mi actitud de self. La primera de todas es la calma. Yo sé que estoy en self si la calma está presente en mí. Y eso es como muy evidente. Entonces, si no estoy en calma, siempre puedo encontrar las maneras de ir a recoger esta calma. Cada persona tiene, ¿no?, sus propias estrategias. Puede ser la música, caminar u otras cosas, un baño. Respirar, no olvidemos esa. Bien, y esa es importante. Sí, también sabemos que hay self porque hay mirada compasiva. El self no tiene una agenda, no quiere cambiar nada. Reconoce lo que hay y de algún modo lo acepta, lo sostiene. Y es esa compasión. No quiere decir que estoy de acuerdo, no quiere decir que te voy a dar el mando a esta parte mía, pero sí que estoy entendiendo por qué está. Y esta me encanta porque cuando puedo ser compasiva conmigo misma, de manera natural, puedo empezar a serlo con los demás y mis relaciones ganan. Mi manera de vincularme cambia, es más genuina. Siguiente, la comprensión. Si puedo añadir comprensión a lo que me está pasando, si puedo entenderme mejor,
mi nivel también de activación baja. Luego, la claridad. Cuando hago todo esto, cuando miro con compasión y con comprensión, se despierta un terreno fértil donde hay claridad para poder seguir. Y ahí podemos poner curiosidad también. Miro todo esto que está sucediendo, le pongo curiosidad y desde esta curiosidad enlazo con la creatividad. Ahora que he entendido mejor, ahora que he podido mirar con amor esto, ¿qué más puedo hacer? ¿Sí? Y ahí se despliega la conectividad, la conexión. Y desde ahí voy tejiendo puentes, ¿no?, entre yo y experiencias, personas o las distintas partes que están presentes en mí. Y por último, el coraje, porque nada de todo esto se puede dar si no hay también una valentía, unas ganas, ¿no?, de estar. Y en realidad no es la última. Está también la confianza de que, de alguna manera u otra, más allá de nosotros, todo esto ya está resuelto y va a ser para nuestro mayor bien. Así que tiene un toque también de espiritualidad en la técnica IFS, IFS, que a mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo en mi día a día. Sí, el libro No hay partes malas, de Richard Schwartz, sí, también es muy recomendable para quien esté interesando esta mirada. Muy interesante, es básico, sencillo, muy pedagógico, muy bien práctico, también vivencial, y te ofrece ese panorama de, a ver, ¿cómo es si miro la vida desde aquí, no? No es que me vaya a ahorrar que haya dolor, no es que me vaya a ahorrar que hayan conflictos, es que los voy a poder vivir y resolver desde un lugar de más luz. Y eso, la verdad es que no tiene precio. Y hemos llegado a la última pregunta del programa, así que te puedes explayar, porque tengo ganas de preguntarte sobre momentos en tu vida que recuerdes con el corazón abierto, amb el cor obert, que es como se llama el programa. Aquí hay una parte mía que pide hacer una mini pausa y se lo voy a conceder, ¿puedo? Claro, vale. Claro. Voy a beber agua. Pues aquí estamos con los momentos que recuerdes amb el cor obert, con el corazón abierto. Wow. No es cualquier nombre, ¿no?, el que le habéis buscado a este espacio, porque es fácil de decir, de nombrar, pero es más complejo de sentir. Como hemos empezado esta entrevista hablando de que nos pasamos la mayor parte del tiempo en la cabeza, en la mente, pensando las cosas, y se nos olvida muchas veces que tenemos un cuerpo, es como si existiéramos solo desde el cuello hacia arriba. Sentir con el cor obert implica presencia. Para que haya presencia tiene que estar pasando algo que sea intenso o que te ancle. Entonces, me vienen primero de todo experiencias de vida y de muerte, Isabel. Me viene la experiencia de estar en el hospital con mi abuela materna, Lidia, se llamaba como yo, en el año 2005, y estábamos rodeando su cama, 4 de sus nietos, yo y 3 primos míos, y 2 primas y un primo. Y ella, que era una mujer muy potente, muy sabia, se debió dar cuenta que era un buen momento para expirar, para marcharse. Y ahí estábamos, acompañándola, y percibí perfectamente cómo su cuerpo se sacudía y algo como que se desvanecía, ¿no? Y esa fue una experiencia de cor obert, de corazón abierto, súper potente, y nació una parte de mí en ese momento, una voz, que todavía a día de hoy han pasado muchos años, ¿no?, más de 20 años, y me sigo preguntando de dónde nació, porque le dije cosas, le dije que había sido un gustazo tenerla como abuela y que se podía ir súper tranquila porque dejaba aquí esos frutos, ¿no?, entre los cuales yo me contaba, en ese momento sin saber que no era abuela biológica, pero supongo que me hubiera dado igual, incluso que lo hubiera sabido.
Y ese fue un momentazo, presenciar la muerte, presenciar un final y yo diría una transformación, ¿no? Como hablábamos antes, este cuerpo ya no, y vamos a ver dónde y de qué manera. Y eso siempre me inspira, ¿no? ¿Cómo debe ser ese salto al vacío cuando dejas el cuerpo? ¿Cómo debe ser? Y ahí tuve el corazón muy abierto a eso que sucedió. No podía sentir pena, que me la daba, y estuve el primer año, recuerdo, un luto tremendo, pero en ese instante no había pena, había conexión, había calma, había confianza y había mucha compasión por la valentía de mi abuela. Y no puedo hablar de la muerte sin hablar de la vida, ¿no? He dado a luz 2 seres preciosísimos, que esos sí me abren el corazón, pero vamos, a diario, que se llaman Uma y Mael. Y uno de los momentazos más bestias de corazón abierto ha sido traerles a este mundo, ser canal para que pasaran a través de mí. Han sido 2 partos naturales, sin ningún tipo de anestesia. El primero instrumentalizado, porque mi hija ya venía con esta discapacidad sin saberlo nadie y se quedó en el canal de parto. Era un parto domiciliario y tuvimos que acudir al hospital y allí la sacaron con una ventosa, ¿no? Pero nació y pasó y sentí todo y fue algo... Solo puedo que decir esto. Pero el segundo, el pequeño Mael, ese nació en casa y pesó casi 5 kilos y fue muy largo. Y en todo ese proceso, en todas esas horas que estuve debatiéndome con mis partes que me querían proteger y cerraban la pelvis, y otras que decían, no, vamos a abrirnos, podemos confiar, y acompañada de un ejército de personas, como buena persona adoptada, necesité mucho apoyo para traspasar ese momento. Hubo un instante, cuando caía la noche, del segundo día ya, fueron más de 24 horas, en el que sentí que aquello se estaba haciendo realidad, ¿no? Era muy físico. Fíjate que estoy describiendo que el corazón abierto se siente solo en experiencias muy físicas, muy sensoriales, muy de estar. Y algo se desplegó muy fuerte, ¿no? Salió con mucha fuerza a través de mí. Me acuerdo que mi comadrona Krishinda era inglesa y hablábamos en inglés y empecé a gritar "It's happening", ¿sabes? Como desde dentro con una fuerza descomunal. Y ahí permití que eso sucediera y se ensanchó no solo mi pelvis, sino todo mi pecho, todo mi corazón y toda mi vida, mi alma se puso ahí al servicio de la vida de mi hijo. Y fue un éxtasis total, Y si me voy un poco más voy ampliando el cerco y salgo de lo que es el cuerpo y la familia, he sentido el corazón muy abierto en conexiones sexoafectivas, ¿no? Con el que ha sido el padre de mis hijos y mi pareja durante muchísimos años. De esas que no solo se une el físico, sino que se une algo energético muy potente que te recorre el cuerpo y se amplifica. Y si abro más todavía el cerco, me voy a la naturaleza directa. Ahí sí mi corazón se despliega y es casi a diario, ¿no? Es en los seres vivos, como mi perra, Damara, mi golden preciosa, cómo ella se relaciona con la naturaleza cuando salimos a dar paseos. Son los atardeceres que veo con mis hijas desde casa cuando cenamos fuera, en la terraza, que gracias a este sitio maravilloso en el que vivo, en el Garraf, que nos regala unas puestas de sol increíbles en las que se mezclan un montón de colores que dices, ¿esto qué era? Rosa, naranja, cian, violeta. Y ahí el corazón se expande, las melodías, la música. Un buen concierto, si puede ser en directo. Vibrar con un instrumento, con una voz.
Cantar, lo hago fatal, no quiero crear expectativas, Vaya. pero cantar me abre... Sí. Ahí te salta una parte. Me salta una parte que no, se ve que no está conforme con el nivel de perfección de mi voz y también que guarda memorias de dolor de la cantidad de veces que me han recordado con todo mi amor hacia mi familia y hacia la escuela a la que fui, que yo no cantaba bien, que esto no era afinado, etcétera, ¿no? Y probablemente tienen razón, ¿no? Pero me pregunto si el canto tiene que ver con el resultado, con la propia experiencia de cantar. Bueno, eso se aprende como todo en esta vida. Y además se aprende. Claro. Y además tengo la suerte de tener una buena amiga, Nuria, que nos puso a cantar a unas cuantas amigas hace poco y lo grabamos y hasta creo que no canto tan mal. Quiero decir que hay espacio para eso también, para transformar esa creencia, esa parte. Y más allá de la música, pues comer, ¿no? Las papilas gustativas, soy muy de placeres, tengo ese Venus en Tauro, disfrutón. Ahí también se me expande el corazón cuando cocino, me gusta cocinar sano y rico y me siento a comer y además me gustan los platos donde los ojos también comen, ¿no? Este tipo de experiencias, la humanidad. Te podría contar, el 1 de mayo del año pasado, ahora era un año, estuve en Londres, me fui de viaje sola, otra muy buena amiga, Victoria, me invitó, ella vive allí, me dijo, yo te pago el billete, vente. Y fue maravilloso, salí a caminar con ella y nos encontramos de frente a una exposición temporal de fotografía y como las dos somos muy así dadas a la cultura, nos metimos directas y, ostras, iba sobre la Dana, sobre esa situación tan terrible que vivimos en Valencia, donde hubo muchas personas, ¿no?, que lo pasaron muy mal, pero iba sobre todo de la ayuda humanitaria social que se movilizó para ir a prestar, ¿no?, esos apoyos que se estaban necesitando para remover barro, remover cloacas, para limpiar, y había muchas fotografías mostrando ese corazón expandido de muchas personas que viajaron desde distintos puntos no solo de la península, también de Europa, gente muy joven, para estar ahí, para dar soporte. Y a veces me duele como que en los medios de comunicación hay una cierta tendencia a mostrar lo sensacionalista, ¿no?, lo que va mal, la oscuridad del mundo, pero es que el ser humano tiene mucha luz, tiene mucha bondad y tiene muchas ganas de conectarse, de estar en calma, de dar apoyos, y eso me expandió el corazón muy grande. Ver esa exposición, me detuve mucho delante de cada fotografía, dejándome sentir cómo podía haber sido la experiencia de esas personas en ese momento concreto y la experiencia de quienes recibieron esos apoyos. Y eso también me conmueve y me expande el corazón. Has dado voz a una fantasía que tengo desde hace muchos años, de que se hace un telenoticias especial para Buenas Noticias. Wow. Y que se llama Buenas Noticias. Es una fantasía que tengo. Yo, vamos, más mil, me apunto a eso, porque ponemos el foco inconscientemente, nuestra mente y una parte catastrofista, una parte que es temerosa, siempre en aquello que cuesta, en lo que no va bien, en la sombra. Pero hay mucha luz, hay mucha luz cada día, en nosotras mismas, en la gente que nos rodea, en la naturaleza. Lidia, pues muchísimas gracias por alumbrarnos, porque ha sido un viaje preciosísimo el que hemos hecho hoy contigo. ¿Hay alguna cosa que te apetezca compartir antes de terminar? Pues mira, me gustaría compartir un aprendizaje que he hecho en los últimos tiempos, que casi te diría dos aprendizajes que he hecho, que me ha costado mucho tiempo integrarlos y pienso que son muy preciados para mí y me apetece ponerlos en comunidad, y si hay personas que ya los tienen, pues felicidades, felicidades, solo recordárselo, y a las que no lo tengan claro del todo, invitarles a que pongan curiosidad y que lo exploren. El primero es que a coste cero no hay nada en la vida,
queremos nadar y guardar la ropa, queremos tener esa sensación de control, ¿no? Y una parte que aprendió a vivir desde el control en casi todas las personas. Esa jueza interior, esa jefa chunga o jefe chungo que nos da caña, que hemos visto aquí en esta entrevista como ha florecido en mí también, ¿no? Y el control nos paraliza y la vida está para vivirla. Con cierta prudencia, ¿no? Cuidándonos, con esa visión más madura del self que nos guíe y que lleve las riendas de nuestro carro, ¿no? Y que diga, ahora tiene que sonar la percusión, ahora tiene que sonar la cuerda, ahora tiene que sonar, no sé, el teclado, pero viviendo. Entonces, sabiendo que como a coste cero no hay nada, algo voy a perder por el camino, pero ¿qué tal si me enfoco en todo lo que voy a ganar? ¿Y qué tal si acciono? Y sabiendo que no estoy sola, que estoy acompañada por mi propia presencia, mi propia adulta que me guía, que está en mí, aunque a veces es como el sol, ¿no? Que hay nubes y no lo acabo de ver, pero está. Se puede con todo. La adulta que somos, la persona adulta en la que nos hemos convertido, puede con todo. Y sabrá ceder ante esas cosas que no se den como esperaba, y sabrá integrarlo, tomará un poquito de tiempo o más tiempo, pero sobrevivirá. Entonces, a coste cero no hay nada y eso es importante recordarlo. Qué maravilla, qué capacidad transmisora tan emotiva que tienes, Lidia. Qué gustito, de verdad. Gracias por tu honestidad, por hacernos vibrar. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Si queréis ver la entrevista, visitar mi canal de YouTube que lleva mi nombre, Isabel Moros García. También podéis entrar en mi Instagram, Isabel Moros Terapeuta, o en mi web, isabelmoros.com. I nada més, us desitjo a totes i a tots un cor ben obert.